la voz me volvió a hablar, pero ahora fue adentro de mi casa. Y fue una madrugada que me dio con llorar y llora, y llora, 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 llora. Y yo no sabía por qué yo estaba llorando. Incluso me recuerdo yo que estaba viendo yo un programa de televisión de video de música de reggaetón. Y en la televisión yo la dejé encendida y comencé a llorar, 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 Quebrantada. llorar, 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 llorar. Como cuando el Espíritu Santo quebranta a una persona, una transformación desde adentro. Y cuando ya, que yo terminé de llorar así, yo siento que me están diciendo que tú no perteneces a este lugar. Wow. Yo creo que tú me sirvas. Por más que tú camines, tú no perteneces a este lugar. Y yo dije, yo tengo que ir para la iglesia, porque yo me estoy viendo lo que esto no es normal, y yo estoy viendo esa cosa, para mí era una locura. Y luego de ahí yo empecé a visitar la iglesia, y esas señoras siempre iban, me visitaban, empecé a visitar la iglesia, y te digo que el Señor trató. Dios te bendiga, quien te habla es tu hermano Miguel Peralta en una entrega más de tu programa El Otro Lado del Predicador. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita y ya estamos activos en nuestro grupo de WhatsApp para oraciones y consejos. Hoy tenemos una invitada que le vamos a sacar informaciones poderosas del mundo espiritual y vamos a presentarla. Dios te bendiga. Danos tu nombre. Dios te bendiga más, mi nombre es Diani Lora. Y venimos, amén, desde los Guaricanos, estamos aquí junto a nuestro hermano Peralta. Un placer estar aquí juntamente con él. Diani, háblanos un poquito del origen donde naces. Bueno, mi familia son de distintos lugares, pero nosotros somos de Guaricano. Yo nací allá y me crié allá y crecí allá. Es decir que tú eres oriunda de los Guaricanos, Sí. Guaricanera. Hasta la taza. Hasta la taza. Diani, háblanos un poco de cómo conoces el camino del evangelio, cómo llegas a ser cristiana. Bueno, yo me casé temprano y visitaba la iglesia, pero nunca me llegué como a firmar ni a hacer confesión de fe. Pero ya el Señor ahí me hacía el llamado, pero yo nunca llegué a ceder. Luego ya cuando yo tengo, en el 2015, yo me predicaban y yo estaba pasando un proceso, había tenido mi primer hijo a los 15 años y pasó un proceso. Después yo tenía una persona que me visitaba, incluso era adventista la señora, y ella daba como lo que nosotros llamamos discipulado. Y ella me dio un discipulado en un momento muy difícil de mi vida, el cual yo estaba pasando por una depresión y tenía muchos problemas. Y ella me dio un discipulado y ahí como que me fue gustando el asunto, pero todavía el Señor no había tratado conmigo personal. Luego ya pasado el tiempo que el discipulado estaba pasando, yo cumplía años en ese tiempo y yo estaba en una discoteca bebiendo con mi hermana, mi esposo, estábamos ahí y yo escucho una voz dentro de la discoteca que me dijo: tú no perteneces a este lugar. Wow. Y yo miré para todos lados porque ando acompañada, pero yo sentí como que la voz vino de mi interior. No era que nadie me había hablado en el exterior, sino que esa voz vino de mi interior y me dijo: este es el último día que tú estás en este lugar. Wow, ¿qué tú sentiste cuando esa voz te habló y te reveló que era el último día de episodio de tu vida en esa condición? Fue algo bien extraño porque tú sabes que el que no sabe lo sobrenatural le va a parecer extraño. Tú vas a decir: wow, pero ¿qué me pasa? A mí no solamente me dio para gritar. Y la muchacha me preguntó: ay, ¿qué tú tienes? ¿Qué te pasa? Y yo le digo: no me pasa nada, porque yo sabía que ellos como que no iban a entender lo que me estaba pasando, porque ni yo misma lo estaba entendiendo. Luego yo me fui para mi casa y realmente ese fue el último día que yo fui a una discoteca. Pero ya está bien, vamos a poner la voz, Dios te habla, sales corriendo, llorando, llegas a tu casa. ¿Cómo haces la confesión? Bueno, después pasó un rato de yo escuchar eso, después yo le dije a la muchacha: vámonos. Incluso estábamos ingiriendo, había una juca. En ese tiempo la juca no era tan famosa, pero cuando tú tenías una juca en tu mesa,
y eso era una cosa, wow. De otro mundo. De otro mundo. Y la juca me estaba asfixiando. Y yo tuve que salir para afuera porque yo me estaba asfixiando totalmente. Yo creía que me iba a dar un paro porque el corazón se me aceleró. Y de ahí yo dije, nunca más me voy a poner esto en la boca. Luego del episodio de que me había escuchado la voz y todo eso, yo me voy a mi casa, pasaron unos días, después yo tuve una circunstancia y nos separamos yo y mi esposo. Ahí vino el problema más grande, pero ya yo estaba discipulada. Entonces una señora que era presidenta de Damen esta vez, en la iglesia donde yo me congrego, ella me visitaba y me caía atrás y me decía, mira, Dios tiene un propósito contigo y aunque tú te escapes, Dios te está persiguiendo. Bueno, luego de eso, que yo estaba en la separación, pasaron muchos problemas. La voz me volvió a hablar, pero ahora fue adentro de mi casa. Y fue una madrugada que me dio con llorar y llora. Y yo no sabía por qué yo estaba llorando. Incluso me recuerdo yo que estaba viendo yo un programa de televisión de video de música de reggaetón. Y en la televisión yo la dejé encendida y comencé a llorar. Como cuando el Espíritu Santo quebranta a una persona, una transformación desde adentro. Y cuando ya, que yo terminé de llorar así, yo siento que me están diciendo que tú no perteneces a este lugar. Wow. Yo creo que tú me sirvas. Por más que tú camines, tú no perteneces a este lugar. Y yo dije, yo tengo que ir para la iglesia, porque yo me estoy volviendo loca, esto no es normal, y yo estoy oyendo esa cosa, para mí era una locura. Y luego de ahí yo empecé a visitar la iglesia, y esas señoras siempre iban, me visitaban, empecé a visitar la iglesia. Y te digo que el Señor trató conmigo, que no fue de que yo le dije a fulano de que dame la confesión de fe. Mira eso fue algo que fue el mismo Espíritu Santo que se me reveló. Lo digo porque hay personas que yo le he escuchado que dicen que Dios no se les revela la espiritualidad de Dios, o sea, esa forma de Dios no se le revela a una persona que no sea cristiana. Pues yo le tengo noticia, a mí se me reveló de esa forma, porque yo no era cristiana. ¿Tú viviste esta experiencia estando en el mundo, la revelación de Dios o la voz de Dios a tu vida, y de tal manera que Dios te quebrantó? Dices que quedaste llorando, que hasta la tele quedó prendida, de tan fuerte la visitación de Dios a tu vida. Es decir, que Dios realmente puede visitar a alguien. Lo puede hacer, porque yo en primer lugar no tenía pensado en mi mente de que yo iba a recibir esa voz siendo yo, y mucho menos iba a pensar ser cristiana, porque yo tenía mi mente en mi mundo, en lo que todo el mundo tiene su mente, en su mundo, en lo de él. Lo que yo tenía más lejos es que el Señor se me iba a revelar en ese momento de mi vida. Y luego que yo escuché la voz, yo comencé a ir para la iglesia. Y te digo que yo nunca pasé adelante a hacer la confesión de fe. Wow. Nunca yo pasé. Allá llevaban predicadores y yo iba noche por noche. Recuerdo que yo estaba en la escuela y a veces yo salía de la escuela y decía, no, yo tengo que ir para la iglesia. Y con todo mi uniforme yo me paraba en la iglesia, aunque sea oír el mensaje. Y un domingo, ya cuando yo tenía como un mes yendo, un domingo, yo estaba en el culto, había como una actividad, no me recuerdo de qué era, yo sé que era como de mujeres. Y estaba todo el mundo danzando, el Espíritu Santo entró y estaba todo el mundo danzando, sintiendo a Dios. Y yo sentía que la ropa que yo estaba como desnuda. Wow. Y la iglesia me quedaba cerca de mi casa. Y yo decía, Dios mío, pero aquí todo el mundo tiene falda. Yo me siento, y se me metió esa incomodidad. Y me paraba y me sentaba, y llegué a mi casa y tenía una vecina cerca. ¿Pero qué condición de ropa tenías tú en ese instante? Yo tenía un vestido, pero era un vestido muy corto, un vestido cortitico, como yo lo usaba. Una ropa mundana, yo tenía un vestido muy corto. Pero como yo era visitante, yo no fui a convertirme, según yo. Pero aún yendo así, ¿te sentías desnuda? Me sentía desnuda, yo dije, pero ven acá, yo estoy en cuera porque aquí todo el mundo está bien vestido. Wow. Y yo cogí, me recuerdo yo como ahora mismo que cogí huyendo, porque yo me hallaba como esa actividad tan buena. Yo sentía como que lo que ellos estaban sintiendo era algo como que mi mente no lo asimilaba, pero yo sabía que había algo. Y yo decía, pero yo estoy desnuda, señora, aquí. Y yo salí corriendo a mi casa y le dije a una vecina que era cristiana, y ella siempre me predicaba, vivíamos al lado. Y le decía, vecina, por favor, préstame una falda, que yo estoy en una actividad en la iglesia y me siento como incómoda. Y ella me dijo, no, pero yo te doy hasta 2. Wow. Y ella me regaló mis 2 primeras faldas.
y nunca más yo me volví a poner un pantalón. Así que de la primera manera que el Espíritu se trata contigo, la forma de tu vestimenta o de cómo tenías que estar en la casa de Dios. Fue un trabajo interior, y sin lugar a duda, hay personas que pueden testificar quizás de que el Señor lo sacó de la prostitución, del lesbianismo, de muchas cosas más que uno practica cuando está en el mundo. Pero te puedo decir que puedo testificarle a alguien que la sanidad interior en el principio es mejor que toda la cosa. Es decir, sí, porque me cuentas que estaba pasando por ciertas dificultades y esas ciertas dificultades se manifiestan dentro. Que quizás las personas que podían ver reír, te podían ver quizás salir, beber, pero en sí había un vacío. Entonces Dios comienza a trabajar de dentro para afuera en tu vida. De adentro para afuera. Entonces, mira, hay un detalle aquí. Muchas veces los creyentes, Dios la transforma desde afuera. Vamos a poner, Dios siempre empieza desde adentro. Pero hay cosas que tú le das acceso al Señor para que Él sea que entre y la pueda hacer en tu vida. Entonces, tenemos muchos creyentes, ¿verdad?, que tienen transformación exterior, pero en su interior no han crecido, no han sido sanados, y eso es lo que impide muchas veces que personas que nosotros decimos, wow, pero fulano o X persona tiene un potencial en Dios, pero se entra y se sale de la iglesia, o se cae o se levanta. En realidad son personas que necesitan sanidad del alma, del corazón. Wow. Porque cuando tú eres sano desde adentro, lo exterior no se te va a hacer difícil dejarlo. Porque el interior es el hombre, el viejo hombre de nosotros tiene que someterse a ese hombre nuevo interior que Dios está creando en ti. Por eso te digo que nunca en esa experiencia de mi vida yo pasé adelante, sino que el Señor comenzó a trabajar conmigo desde el interior de mi alma, de lo que Él sabía que me podía hacer daño para yo poder afirmarme en el camino. Entonces, Diany, cuando realmente ya decides seguir a Jesucristo, el Evangelio de Cristo, ¿no vuelves atrás? No, yo seguí firme, gracias al Señor. La gloria le doy a mi Padre por permitirme todavía estar aquí. Yo no te digo que no me llegaron momentos, porque desde que entré fue como tú entraste rápido. Yo trabajo rápido, pero también un proceso rápido. Ya pasó el tiempo, a los 2 meses el Espíritu Santo me bautizó. Digo que fue algo muy bonito porque el Señor trabajó conmigo rápido. Diany, mira, es sorprendente tu historia y lo que nos estás contando de lo que has vivido hasta hoy en el Evangelio de Cristo, cómo Dios te llamó, cómo escuchas la voz de Dios estando en ese lugar tomando con tus amigos, tu esposo que estaba ahí, cómo sales corriendo, cómo Dios te habla por segunda vez y cómo tú reconoces, después de toda esa manifestación, que tenías un llamado de parte de Dios. Yo lo reconozco porque los hombres de llamado traen una evidencia. Y cuando Dios va tratando contigo internamente, como te decía, el mismo Dios te va dando la capacidad de tú entender de que tú no estás en el camino por una coincidencia. Tú estás en el camino porque Él lo predestinó y determinó que tú ibas a estar ahí y tú ibas a hacer lo que Él dijo desde la eternidad que tú ibas a cumplir. Entonces, cuando el hombre de Dios se acostumbra a intimar con Dios, a crear una relación con Dios, que eso fue lo que yo hice. Yo desde que me convertí, yo me recuerdo que cuando yo me convertí a lo primero, como mi mamá era católica, mis hermanas nunca han sido cristianas ni nada, la primera soy yo. Yo me recuerdo que mi mamá me decía, pero tú estás recién convertida y no sales de la iglesia, tú te vas a volver loca, ahora sí. Porque yo no hallaba, como yo decía, si yo no me entro, yo no voy a poder resistir aquí, porque a mí me gustaba mucho el mundo. Y yo decía, déjenme tranquila, que yo sé lo que Dios está haciendo. Y yo te digo que en el transcurso de esa nueva creyente, que hay nuevas creyentes que caminan, que andan mucho, que van aquí, el transcurso de esa nueva creyente, yo lo era Biblia y trancada, ayuno, Biblia y trancada iglesia. ¿Tú entendías que por la condición de que te gustaba mucho el mundo y salir mucho, tú tenías que estar en ese estado en el Evangelio, claro, para poder permanecer? En ese nivel. Entonces hay mucha gente que necesita, que han escuchado la voz de Dios, Peralta, quizás como yo, es más extraordinario que yo, y no han dado el paso de fe.
Quizás porque están pensando en la atadura que tiene a su alrededor, yo tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Pero el Señor no quiere que pensemos eso. El Señor quiere que nosotros tengamos un enfoque de intimar con Él. Wow. Entonces, intimando con Él, esa escama de pecado, de lo que te gusta, va a someterse a la espiritualidad que tú vas a conseguir intimando con Él. Entonces hay gente que se mortifica mucho por lo que piensen los demás. Yo nunca pensé lo que piensan los demás. Dios mismo fue que me dijo, quítate eso, hazte aquí, hay aquí, muévete aquí. Entonces cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu Santo, es muy difícil que tú vuelvas a retroceder. Wow, es muy fuerte la manera que Dios comenzó a tratar contigo y cómo Dios fue moldeándote para la asignación la cual te tenía. Pero después que reconoces tu llamado, tu asignación, tu propósito aquí en el Evangelio, ¿cómo comienzas a llevarlo a cabo? Amén. Primero empecé, estábamos en un ministerio que nos llamábamos Antorchas Encendidas. Era de llevar medias vigilias a los hogares. Y ahí el Señor empezó a usarme para su gloria y yo me fui dando cuenta cuál era mi llamado. Entonces, luego empiezan los levantamientos, claro, eso siempre que no se pueden quedar, obviamente, porque eso es parte del proceso. Y es que varias personas me decían que yo no era predicadora. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando llegaban esas Fue un informaciones? momento difícil porque en un momento yo dije que no iba a predicar más ni iba a profetizar más. Parecía Jeremías. Porque yo estaba tan, me saturé tanto, porque hay gente que son viejos en el Evangelio, pero maltratan a los que son nuevos. Amén. Porque lo que la gente no ha entendido es que cuando tú eres nuevo, Dios trata más contigo que tú siendo viejo. Y hay una equivocación con eso. Hay nuevos que Dios trata más porque los mete en esa dimensión para que puedan ir conociéndole. Y no te estoy diciendo que tú conoces a Dios por dones. Te estoy diciendo que hay gente que Dios lo pone a dar un mensaje o lo usa porque sabe que es un método para mantenerlo ahí. Entonces, hubo una persona una vez que me hirió mucho. Yo estaba, no estaba tan conocida como ahora, pero me hirió mucho porque me dijo que le dijo a otro grupo, pero fulana, tú sabes que hay mucha gente con altivez en su corazón de espíritu. Pero fulana es adoradora y ya le quieren dar el rango de profeta. Wow, pero sabes que tu historia me parece un poquito similar a la de David y a la de Jeremías. A la de David, ¿por qué? Porque David realmente estaba con las ovejas de su padre. Pero en aquel lugar David era entrenado. Dice que el oso o cualquier fiera que tomaban sus ovejas, él lo devoraba. Y esta persona quizás no sabía que tiempos atrás Dios se te había revelado y te había hablado. Fuiste movida por la voz de Dios. Quizás no conocía esto y también como Jeremías, que en un momento dado renuncia al llamado, dice ya no voy a predicar, ya yo no voy a hablar. Y eso comienza a acontecer en tu vida. Pero después que ya comienzas a ministrar en más de unos lugares, ya que empiezan con vigilia en los hogares, pero ¿cuándo entras a la iglesia a predicar? Bueno, juntamente con las vigilias empezamos a conocer pastores porque íbamos a muchas casas de pastores, entre otros lugares. Entonces ahí el Señor fue poniendo gracia sobre mí y ahí recibí las invitaciones hasta que el Señor empezó a extender mi llamado y de una iglesia fui pasando a otra, fui pasando procesos, una pausa en el ministerio porque caí en un embarazo que fue muy doloroso, fue mi último embarazo y prácticamente yo duré el embarazo casi completo en una clínica. Wow, ¿y qué fue que pasó? El niño quería salirse antes del tiempo y fue muy doloroso por los medicamentos, el tratamiento. Caímos en un letargo económico muy fuerte. La clínica fue muy fuerte, pero vimos la mano de Dios obrando. Que eso es lo importante, que Dios siempre está ahí manifiesto. Ahora vamos a darle un poquito más de volumen a las preguntas. No me asusto, Peralta. ¿Cuál ha sido el momento más duro en tu carrera como ministra del Señor y mensajera de la palabra? Mira, mi momento más duro fue en esa pausa. Porque cuando tú inicias algo que Dios deposita tu confianza en ti y tú sientes como que te paralizaste, tú dejas en cierto momento de creer. Y yo decía, yo no me voy a poder levantar de aquí. Wow. Porque ya tú no puedes arrodillarte porque tienes una condición de salud. Sentirte, entonces el enemigo aprovecha todas las circunstancias para ministrarte, para herirte. Entonces tú te sientes como prácticamente solo.
Pero te puedo decir que en ese momento de tanta frustración y que yo pensé que yo no me iba a levantar de verdad. Yo pensaba que yo no iba a volver a predicar, yo pensaba que yo me iba a quedar ahí. ¿Tú en ese periodo pensaste que tu carrera ministerial había llegado a ese punto? Yo dije, bueno, ya llegué hasta aquí y no he llegado, porque estaba iniciando. Apenas comenzando lo que era ministrar el evangelio. Vamos a hacerte otra pregunta media caliente ya, estamos entrando a la área ya de fuego. ¿Te has sentido confrontada por otro predicador? Sí. ¿Y por qué? Dime. Mira, no te voy a decir que ha sido, que ellos me lo hacen directamente, pero me ha tocado ministrar en lugares que he visto la mano del Cordero poderosamente y yo lo he tocado después de mí y me han golpeado el mensaje. Wow. Y yo digo, y la gente se queda como, wow, pero ¿qué Diani, pasó? ¿qué tú sientes cuando a un predicador pasa después de ti, te quiere tumbar el mensaje? ¿Qué se siente como predicadora? Mira, ¿qué se siente? En cierto, te digo algo, antes yo me sentía mal, pero yo no me siento mal. Porque cuando tú tienes identidad, lo que otra persona hace para querer herirte, porque no tiene identidad propia. Escucha eso, mortal. Si tú no tienes identidad, tú vas a golpear. Ahora, si yo tengo identidad, yo voy a decir, Dios bendiga a la que pasó primero que yo. Entonces, Dios también me va a honrar, porque el mismo espíritu que tú tienes lo tengo yo. Amén. Diani, ya que no te saliste la patana, como dice por ahí, con esa pregunta. Diani, ¿te han menospreciado como mujer en algún evento? Sí. Me han menospreciado como mujer una vez un hombre que me dijo que yo no podía predicar porque yo soy mujer. Ciertas iglesias que tienen una norma. Y yo le dije, bueno, mi amor, según mi Biblia, Reina Valera 1990 y algunas que leo, otras Biblias que leo, porque nada más no leo una sola edición. En ningún lado Cristo le quita el mérito a la mujer. El que los israelitas y los musulmanes adopten ciertas doctrinas que la mujer no pueden hacer uso de la palabra, no significa que yo, que vengo de un olivo injertado, que es lo que soy prácticamente de los gentiles, se me prohíba a mí. Porque el problema es en el pueblo que quieren adoptar doctrinas que Dios le dio a Israel para traerla aquí y vivirla a ellos. Entonces, hasta que la gente no caiga en la realidad va a traer el problema. Y yo le contesté, y él lo que me contestó con el versículo bíblico donde el apóstol Pablo dice que no es lícito que la mujer gobierne sobre el hombre ni que ministre en el altar. Y yo le dije, el apóstol Pablo, porque la gente saca un texto fuera de su contexto, el apóstol Pablo dijo eso porque las mujeres de Corintio eran chismosas. Entonces, para parar el chisme, y algunas de ellas vivían con el mismo esposo, para parar el chisme, el apóstol Pablo prohibió que ellas fueran quitadas de los altares. Buena respuesta, buena respuesta. Diani, yo sé que eres una predicadora excelente, una unción tremenda, Dios te está usando, pero ser predicadora y a la vez ser mamá y esposa, ¿cómo haces ahí? Ay, Dios mío. Eso es un reto para mí. Eso es un reto, pero yo digo que sirve de inspiración para otras que quizás tengan el mismo potencial y por encontrarse que cuidando niños, a la casa, el esposo, se les hace difícil. Pero te digo que hay momentos que yo he llorado. ¿Tú sabes por qué yo he llorado? Porque yo digo, Señor, ¿cómo es que yo lo voy a hacer? Porque cuando se me junta todo lo de la casa, que hay que hacer la tarea, que mami esto, que mami aquello, que el niño tiene fiebre, que eso, pero yo no le pongo a mi niño como excusa al Señor. Yo le digo, Señor, tú tienes mi casa, te pertenece. Y si tú me llamaste con esto, yo puedo, pero hay momentos que es desesperante. No es como la gente lo ve tan fácil. De que yo me voy por ahí, mis hijos, no es tan fácil. Ahora se le hace fácil a una madre que es descuidada. Pero cuando tú estás pendiente de tus hijos, tu casa, el esposo, el lavado, el fregado, es difícil porque tú tienes que vivir en comunión con el Señor. Claro que tú tienes que leer Biblia, pero también tienes que cuidar muchachos, también tienes que cocinar, también tienes que atender al esposo, pero también tienes que hacer silicio. Entonces, un conjunto de cosas que se te ajuntan. Pero puedo dar testimonio de que el Señor me ha ayudado. Incluso una vez, cuando yo vivía en otro lugar donde yo vivía, en ese momento yo me sentía como muy presionada, porque el enemigo usa tu alrededor para atacarte. Y yo le dije, Señor, yo estaba lavando, cocinando, fregando, y el niño estaba muy pequeñito, y también tenía que ministrar ese día. Y yo le dije, se me salió la lágrima, y yo le dije, ay Señor, ayúdame,
yo necesito que tú me ayudes porque yo me siento sin fuerza y yo tengo que ministrar. Wow. Y mira cómo está esta casa que yo tengo que limpiar, tengo que dejar todo organizado. Y el Espíritu Santo me agarró, yo tenía, el baño era grande y yo lavaba. Y el Señor, yo escuché la voz de Dios, pues te digo que siempre esa voz se me quedó, que me dijo, yo siempre te ayudo. Wow, muy bueno eso. Y eso me impactó tanto, que el Señor prácticamente me echó un boche. Me dijo, ya, no me digas más que no te ayude, que yo te ayude. Diany, te voy a hacer 2 preguntas más y estas van a ser un poquito... Muy fuerte. Diany, ¿en algún momento tus hijos te han dicho que le hace falta a su mamá? Por causa de que estás muy ajetreada en la prédica. Mira, bueno, realmente no. No. Bueno, el más viejo los otros días me dijo, mami, pero tú sí andas, tú sí sales. Tú tienes que durar un rato porque tú no descansas, tú tienes que acostarte en la cama porque yo trato de que el tiempo que yo esté en mi casa no lo negocio de que yo voy a visitar a fulano, yo visito poco, porque el tiempo que yo estoy libre, yo cojo mi rato para leer la Biblia, un rato con ellos, hacer la tarea con ellos, estoy con ellos, atiendo a mis hijos que quieren, porque antes de yo tener un ministerio, yo tengo mi esposo y tengo mi familia, el ministerio va después. Diany, ¿das conferencias? He dado estudio, pero me estoy preparando para eso. Quiere decir que si has dado estudio, pues da conferencia y charla. Me la estoy preparando. Sí, me estamos preparando para eso. Entonces, que tu área ahora mismo es el fuego. Ay, sí. ¡Agárralo! ¡Ahí está la gloria! Ya sabes. Pero cuando hay fuego. Cuando hay fuego, lógicamente. Porque si no hay fuego, no se pueden dar fuego. Mi gente, en el canal Creando para Adorar y Despertando en Familia, hay mensajes de nuestra hermana Diany Lora. Pura candela en el monte Sinaí y en la congregación donde nos congregamos. Diany, ¿cuáles son los requisitos para invitarte a predicar a una iglesia? ¿Eres de la gente que o eres de la gente que lo hace por pasión? Muy fuerte, su decisión, pero para mí no es negociable. Yo tenía un trabajo, el Señor me lo quitó, me dijo, te quiero predicando. Yo, papá, es una orden, echamos un pleito, sí, porque yo quería amar mi trabajo. Bueno, me dijo, te quiero predicando y me jaló las orejas y tuve que acceder. Pero mi requisito es, que sean gente de Dios. Amén. Es bueno saber eso, Diany, disculpa que te interrumpan, porque que hay muchos predicadores hoy en día, que es una batalla. Y me han tirado muchas personas en las redes, tanto como WhatsApp, y me han preguntado, varón, ¿cuál es el requisito? Queremos invitarlo. Pues hay personas que temen llegar a nosotros porque piensan que tenemos ciertos requisitos. No, mi amor, pero yo le tengo un mensaje a esos predicadores. Dale un mensaje ahí. Miren, predicadores, exégetas, pastores, ministros, evangelistas, recuérdense que la gloria es de papá y que aparte de que la gloria es de Dios, Cristo no nos cobró ni un precio en la cruz del Calvario. Eso fue gratuito. El mismo apóstol Pablo dijo que esto es gratuito. Esto es por amor. Fue Jesús, el precio fue Jesús y lamentablemente el evangelio no tiene precio porque cuando nosotros no muéramos nadie, Él no nos dijo te doy tanto para quitarte la droga, te doy tanto para limpiarte de tu pecado. Él simplemente en su amor y su gracia y su misericordia nos persiguió. Y yo entiendo que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No te digo, ministro, que tú no recibes una bendición porque nosotros somos gente de reino, que Dios tiene cosas predestinadas para nosotros y somos gente que vamos a ser bendecida, pero no, el evangelio no es negocio. No vende el evangelio que Cristo no te vendió la sangre. Muy fuerte, no vende el evangelio que Cristo no te vendió la sangre. Diany, queremos que des tu número telefónico. Yo sé que hay gente que quiere invitarte. Amén, mi número me pueden contactar en el 849-635-9096. Ahí estamos, a su orden, ya ustedes saben. Aquí ¿Una red social no tiene nada? No tengo YouTube. ¿No tiene YouTube ni Facebook? No, mi Facebook, Diany Lora Lora. Ya saben, Diany no es Facebook, es que no es youtuber, No pero es YouTuber. puede encontrar el mensaje de ellas en algunas plataformas y yo sé que será de grata bendición para usted y para los suyos. Recuerde, comente, suscríbase y active la campanita. Fue un placer. Este es su programa, El Otro Lado del Predicador. Dios te bendiga, Diany. Gracias por estar con nosotros.